Que el Señor les bendiga. Es un placer poder saludarles a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas. Hoy, al no poder estar con ustedes nuevamente, dándoles la clase en vivo por Zoom, me he visto la necesidad nuevamente de dejarles la clase grabada. Eh, Como siempre les he indicado, ustedes ya saben que después pueden contactarse con mi persona vía WhatsApp para cualquier situación que ustedes tengan, ¿verdad? Pero gracias a Dios que existen estos medios, así eh, no dejo de compartirles la clase, que es importante. Y entonces agradezco a Dios que existan estos medios para que podamos seguir compartiendo la clase. Como ustedes saben, hoy nos corresponde compartir la clase número 6 y nos corresponde ver el Pentateuco, parte 2, ¿verdad? Ya que la semana pasada pues vimos la primera parte de lo que es el Pentateuco. A la vez, aprovecho para recordarles la importancia que tienen, que deben de entrar ustedes cada semana al foro para poder contestar la pregunta ahí planteada. Porque cada semana hay 3 puntos que ustedes pueden ir ganándose y con 2, 3 que vayan perdiendo, 2, 3 preguntas que no contesten, son varios puntos, ¿verdad? Y a la vez, pues recordársele que ya estamos a poco tiempo, el 31 de marzo, se vence el tiempo para que ustedes entreguen la tarea de la infografía, basada en el tema Encontrando a Cristo en cada libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? La tarea que se basa, eh, está basado en cierta parte del libro de Historia Bíblica del Antiguo Testamento de Richard Hessler. La semana pasada y antepasada les di un poquito de información donde dándoles indicaciones en donde podemos encontrar el contenido en este libro, ya que el libro de Richard Hessler, de Historia Bíblica del Antiguo Testamento, es un libro bastante grande. Y por ahí les di explicaciones de dónde es que ustedes pueden encontrar el contenido específico de cada libro del Antiguo Testamento. ¿Dónde es que encuentran ustedes el contenido en el libro de Encontrando a Cristo en Génesis? ¿Dónde es que encuentran ustedes el contenido en el libro de Encontrando a Cristo en Éxodo? Y así, ¿verdad? Si a alguien le quedó alguna duda, pues hágamelo saber al WhatsApp, por favor. Pero ya es el 31 de marzo, ¿verdad? Y entonces, pues, después de esto, nos vamos directamente a la clase que nos corresponde para hoy. La semana pasada, en donde comenzamos ya a ver las divisiones principales de este curso de Introducción al Antiguo Testamento, eh, nos percatamos, aprendimos que el significado de Pentateuco es un significado simple, no es un significado divino, por decirlo de esa manera, y sencillamente significa 5 rollos o 5 partes, ¿verdad? Y después de darnos cuenta y aprender que el Génesis podemos encontrar nosotros el origen de la humanidad, el origen de nosotros, que es en donde podemos encontrar nosotros nuestras generaciones, eh, nos dimos cuenta cómo es que comienza el plan de redención de Dios desde ahí, desde Génesis. Recuérdese muy bien que el Antiguo Testamento es una línea de un proceso que viene dándose para poder prepararnos y encontrar el plan de redención por Cristo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, nos dimos cuenta que desde Génesis Dios comienza a preparar ese plan de redención, pero ha tenido que ir viniendo a intervenir constantemente, pues los seres humanos han estado fallando continuamente en el plan de Dios, han fallado continuamente en el plan de Dios. Por ejemplo, nos dimos cuenta cómo Dios escoge a Abraham para para iniciar ese plan, ya que Abraham recibe la promesa de ser padre de multitudes. Y entonces desde ahí venía esa promesa eh, del pueblo de Dios, pero comenzaron los fallos y nos dimos cuenta cuando Abraham, en lugar de esperar la promesa de Dios,
se adelanta a tener con Agar a Ismael, pero Dios tiene que estar interviniendo constantemente. Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, Jacob se le cambia el nombre por Israel, y ahí comienza a venir el pueblo de Dios. Pero dificultades y dificultades, como ustedes bien saben, pues eso hizo que al final de todo Dios usara todo lo acontecido por José para que el pueblo de Israel pudiera pueda recibir el beneficio y poder ser salvados cuando estaban prácticamente muriendo de hambre, y entonces fueran a vivir a la parte que el faraón les dio en Egipto. Aproximadamente 80 personas llegaron en ese momento, que eran parte de la familia y pueblo de Israel. Pasaron los 400 años, el pueblo de Israel creció a tal punto que nos encontramos en Éxodo con un aproximado de 1 millón de israelitas ya. El plan de redención sigue y Dios utiliza Génesis, Dios utiliza a Moisés para que suceda lo que ustedes conocen en el Éxodo, y entonces podamos ver ese plan tan bonito en el cual Dios da la salvación a toda la humanidad, ¿verdad? Y ahora, nos encontramos ahora con Levítico. Y aquí vamos, Levítico. Y hoy nos metemos a los otros 3 libros, la segunda parte del Pentateuco. El libro de Levítico está basado en este tema, la santidad a Jehová. La santidad a Jehová. La casa de Israel pues, tenía una visita, el visitante era Dios. El pueblo de Israel tenía promesas. Y en el Éxodo podemos encontrarnos que Dios le ha dado, que Dios le ha pedido al pueblo de Dios que se apartara específicamente para Él, que se santificara específicamente para Él. Y la promesa es que Él iba a ser su Dios y que ellos iban a ser su pueblo. La experiencia con otros dioses no era algo que nuestro Dios aceptara, ¿sí? Dios es un Dios celoso, que es mostrado muchas veces en estos primeros libros. Entonces, ¿cómo podían recibir a Dios? ¿Cómo podían tener esa comunión, ese contacto con Dios? En el libro de Levítico encontramos cómo el Señor les explica la forma en que ellos van a recibir. Indiscutiblemente, el tema de Levítico es la santidad. Ese es el tema principal. La santidad debe caracterizar todo lo que tiene algo que ver con ello. Lo que Dios quiere es que ellos tengan cierto comportamiento, cierta forma de vida para poder encontrarse con Dios, para poder tener una relación con Dios. Y como veremos, algo tiene que ver con eso, con todas las partes de la vida. Muchas personas o muchos no nos hemos acercado al libro de Levítico porque lo vemos como algo complicado, como lo vemos como algo difícil. O incluso muchos creen que el libro de Levítico trata temas que no tienen nada que ver con nosotros en la actualidad. Y entonces se alejan completamente de él. Y en cierto caso hay cierto desconocimiento. Sin embargo, el tema principal del libro de Levítico es la santidad. Muchas personas tienen diferentes conceptos de lo que es santidad. ¿Sí? Es importante que veamos precisamente lo que quiere decir el libro de Levítico cuando utiliza esta palabra. Es importante que comprendamos ciertas cosas importantes de la santidad. Y el libro de Levítico nos va a ayudar a entenderlo. Estaremos viendo cómo se divide y cómo se aplica lo encontrado aquí en Levítico para nuestras vidas en la actualidad. Y es importante entender que nos va a ayudar a comprender de una mejor manera el libro de Levítico sobre la santidad cristiana. Uno de los textos claves para entender esta palabra
es Levítico 11:45, donde dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo, dice la palabra de Dios. La primera parte de Levítico, que podemos dividirla del capítulo 1 al capítulo 16, nos va a mostrar, nos va a enseñar cómo relacionarse con un Dios santo. Cómo relacionarse con un Dios santo. La primera mitad del libro de Levítico tiene que ver con esa relación vertical, Dios con su pueblo. Entonces, en ella encontramos todos los sacrificios que Dios exigía. Y también encontramos las leyes en cuanto a los sacerdotes y la purificación del pueblo. Aquí en esta primera parte encontramos un fuerte énfasis en la limpieza y en la perfección, en los sacrificios y en las ofrendas que tenían que ser perfectos y tenían que ser totalmente sin mancha. Esta perfección que se encuentra acá era un recuerdo permanente, algo con el cual se tenía que vivir, no solamente como un entendimiento, sino también algo llevado a la acción y algo llevado a la práctica. Y asimismo, los sacrificios señalaban al supremo sacrificio y nos traen a lo que en su momento hizo el Señor Jesucristo por nosotros. El libro de Hebreos nos informa que los sacrificios de animales en sí no podían pagar los pecados, pero ellos sí podían recordarle al pueblo de Dios de la naturaleza de esa relación que se tenía. Por eso mismo entendemos entonces que toda esta primera parte es cómo relacionarse con un Dios santo, cómo tener una relación con Él. La segunda parte nos muestra cómo conducirse con un pueblo santo. Desde el capítulo 17 al 27, habiendo establecido las normas para la relación, porque en los primeros capítulos se dan esas normas específicas para el pueblo en su contexto, Dios le explica a los israelitas cómo ellos deben de vivir el uno con el otro. Y aquí, tanto como en su relación con Dios, su conducta tiene que ser santa, pura y sin mancha. Definitivamente, no es que al momento de estudiar Levítico tengamos que llevar a la práctica ciertos consejos encontrados acá, porque muchos de ellos son específicos para el contexto en el que vivían en ese momento. Pero sí nos puede dar a nosotros una enseñanza de la forma de vida de la cual Él quiere tener con la humanidad en específico, ¿verdad? Hay ciertas excepciones por ahí que podemos encontrar, pero al final de todo podemos entender el porqué de la mayoría de estas leyes sobre actos de inmoralidad, ¿verdad? Y es que nos vamos a sorprender de encontrar tanta actitud inmoral en ese entonces. Por lo general, estas leyes protegen mucho la santidad, ¿verdad? Entonces, todas las leyes aquí encontradas son para proteger la santidad de las relaciones entre los demás seres humanos relacionadas al pueblo de Dios. Además de estas leyes, Dios provee un sistema de justicia ejemplar, un sistema de justicia importante. Esto de acuerdo al tiempo de teocracia que vivían ellos en ese momento, ¿verdad? Este sistema, vivido en ese contexto cultural, en ese contexto histórico, nos lleva a poder encontrarnos con la santidad de Dios, desde la buena conducta personal hasta la conducta económica de la nación entera. O sea, no que nada fuera de la influencia de la santidad de Dios, nada quedaba afuera. Dios estaba esperando que en todas las esferas del pueblo hubiera santidad. Entonces, repito, no es que tengamos que tomar todas las leyes, todas las reglas, todas las normas encontradas en Levítico para nuestro contexto presente, porque hay algunas que son específicas para el pueblo de Israel en su momento. Pero sí podemos aprender algunas cosas importantes, como por ejemplo, Dios quería que toda la nación en todos los aspectos viviera en santidad para Dios. En esta parte podemos encontrarnos cómo Dios se conduce como un pueblo santo. Y eso podemos aprenderlo para aplicarlo en el presente. Hasta la misma tierra tiene que ser trabajada de una manera santa y justa. Va a haber leyes ustedes del comportamiento que debemos de tener en relación al ambiente en el que vivimos, a la tierra, a nuestro trabajo, en lo relacionado con el año de jubileo.
Dios nos enseña que la santidad no deja de practicarse cuando uno sale de la iglesia, sino llega hasta la oficina de su negocio e incluso aún más lejos. Entonces, importantísimo, lindísimo, ¿verdad? Lo que encontramos nosotros acá, ¿verdad? Del cual podemos aprender mucho. Vamos a hacer lo siguiente. Al final de esta clase, porque va a ser corta, usted tendrá unos minutos antes de iniciar la otra clase que corresponde. Entonces, usted va a hacer este ejercicio. Va a leer Levítico 25, todito, y va a escribir algunas de las cosas que más le impresionaron. ¿Relacionado a qué? A las señales y promesas de Cristo, o sea, a los modelos políticos para nuestro país en este momento. El libro de Levítico tiene mucho para nosotros. Ustedes saben, en Guatemala necesitamos que ciertas reformas sucedan. Es increíble el nivel hasta donde ha llegado nuestra historia política. La corrupción es evidente. Hay problemas serios y grandes y esperamos en Dios que en un momento mejore para que nuestro país pueda seguir adelante. Y estos libros muchas veces son olvidados, pero aquí encontramos muchos ejemplos de algunas cosas que podemos traer nosotros a nuestro contexto presente. Entonces, repito, vamos a hacer este ejercicio. Terminando este videíto, tendrá unos minutos usted para hacer este ejercicio antes que comience la siguiente clase. Y hoy mismo, antes de comenzar la otra clase, me deja el ejercicio en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ahí me lo dejan en el grupo de WhatsApp, por favor. No es necesario que ponga su nombre porque yo ya los tengo ustedes ahí guardados, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes escriban en el grupo, a mí me va diciendo quién lo va escribiendo, quién lo va haciendo. Quien no deja el ejercicio ahí, va a ser muestra que no estuvo en la clase, ¿verdad? Y que no escuchó esta parte. Así que es importante. Muy bien. Sigo avanzando entonces con la clase en este momento. Y vamos a este grupo. Vamos a números. Vamos a números. Este libro de números podemos verlo como un viaje espiritual, ¿verdad? Ese es el título. En el libro de Génesis, pues, ya vimos nosotros cómo Dios llama a Abraham y comienza una jornada de fe. En su momento, Abraham responde confiando en su Dios y toma los primeros pasos de este viaje. Y lo primero que hace es dejando lo conocido para encontrarse algo desconocido, que es algo que comúnmente nosotros conocemos, ¿verdad? Al final de Génesis, al principio de Éxodo, vemos un desvío en Egipto. El pueblo de Dios, los hijos de Abraham, se convierten en una nación de esclavos, pero eso hace que comiencen a clamar y a pedirle a Dios que las promesas se puedan cumplir. Y entonces, en algún momento, los israelitas no entendían por qué esa situación, al tener todas aquellas promesas que Abraham había recibido. Pero Dios respondió, lo sacó de Egipto y encaminó a ese pueblo un nuevo viaje de fe. El problema es lo que nosotros ya conocemos, todo lo que se encuentra en Éxodo. El pueblo no camina mucho hasta llegar al monte Sinaí y comienza a verse aquella problemática del pueblo de Israel. Problemas con la idolatría, gente que reclama, que se queja constantemente. Y entonces nos encontramos ahí y entonces pasamos del resto de Éxodo y todo el libro de Levítico. Pues el libro de Levítico es ese libro en donde podemos encontrar lo que ya vimos anteriormente, esas reglas que Dios quiere para que vivan siendo un pueblo santo, esas reglas que Dios quiere para que se conduzcan bien en su relación con Dios, ¿verdad? Y estamos todavía ahí, cuando comienza con el libro de Números. Está todavía el pueblo de Israel en Egipto, ¿verdad? Pero en Números el pueblo comienza a caminar, ya comienza a dar, a guiarse. De todos los libros del Pentateuco, Números es el que más movimiento tiene. Triste y lastimosamente, algo que peculiarmente conocemos porque nos ha pasado mucho en la vida, no todo movimiento es bueno.
¿verdad? Y en el libro de Números, el pueblo de Israel pasa la mayoría de su tiempo echándose para atrás. Ya saben ustedes que es donde podemos encontrar cómo Dios eh, hace que el pueblo de Israel camine, pero camine 40 años en el desierto, no llega al lugar que le corresponde como consecuencia a toda esa actitud pecaminosa que tiene. Dios casi de una vez los lleva a la frontera de la tierra prometida. Pero ellos, por falta de fe, por falta de confianza en Dios, eh, se rebelan y actúan pecaminosamente constantemente y como consecuencia de su rebelión, pasan los próximos 40 años caminando en el desierto, ¿verdad? Ustedes saben muy bien eso. El libro de Números está dividido geográficamente en 3 partes. Mire qué interesante, geográficamente. Los acontecimientos del capítulo 1 al capítulo 10, versículo 10, ocurren en el Sinaí, mientras el pueblo se prepara para el viaje. Desde el 10:11 hasta el 22:1, el punto de referencia es Cades en el desierto de Parán. Parece que el pueblo de Dios comienza sus años de castigo en Cades y que al terminar los 40 años se encuentran otra vez en Cades. La tercera parte del libro toma lugar en los campos de Moab, junto al Jordán. Esta es la última parada en ese viaje espiritual que comenzó con Abraham. Y de aquí Moisés dará los 3 discursos de Deuteronomio, y de aquí Josué llevará al pueblo a Canaán. En la primera parte, del capítulo 1 al capítulo 10, versículo 10, cuando se encuentra el pueblo en Sinaí, vamos a encontrar el porqué del título del libro, Números. Este libro se llama así por el censo que se tomó en preparación para la salida que tenían de Sinaí, ¿verdad? Por eso se llama así. Los primeros 4 capítulos se ocupan de varios censos y de la organización del pueblo. En los capítulos 5 al 10 se dan algunas últimas leyes e instrucciones. En el capítulo 9 leemos que antes de dejar Sinaí, Israel celebró la Pascua. Ya había pasado un año desde su éxodo en Egipto. Y vemos ahí cómo celebran esa gran obra divina. Después se repite la historia de cómo esa nube de la presencia de Dios desciende sobre el tabernáculo. Y se explica también cómo Israel había de guiarse por esta misma nube de la presencia de Jehová. Esto es encontrado en Sinaí. En Cádiz, del 10:11 al 21:35, el pueblo de Israel llegó a Sinaí, en capítulo 19 del libro de Éxodo. Todo lo que se ha acontecido desde Éxodo 19 hasta números 10:11 se ha sucedido en Sinaí. Durante este periodo intermediario, nosotros hemos visto las leyes impuestas por Dios para proteger la santidad de su pueblo. Con el becerro de oro de Éxodo 32 vimos que Israel en su carecía de santidad. Y ahora volvemos a ver esta carencia como nunca. Las historias de los 40 años en el desierto son difíciles de creer, sí, son complicadas, porque podríamos preguntarnos, ¿cómo podía este pueblo volver a rechazar la obra redentora de Dios? Uno dice, ¿pero por qué tan rebeldes? ¿Por qué nuevamente comienzan a actuar así? ¿Cuán corta era la memoria de este pueblo? ¿Cómo podían olvidar lo que Dios había hecho con ellos? Entonces este libro de Números nos deja ver a un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios de amor y de disciplina, algo que sigue pasando en la actualidad. Pareciera que muchas personas pertenecientes al pueblo de Dios les ocurre lo que a este pueblo de les pasaba. Olvidan muy pronto lo que Dios ha hecho en sus vidas. Se acomodan a las circunstancias del mundo, de la sociedad actual, y hacen cosas incorrectas que no van. Pero Dios sigue ahí, siendo justo, sigue misericordioso, con mucho amor y con mucha disciplina. La siguiente parte nos encontramos en los campos de Moab, del capítulo 22:1 al 36:13. Y al ver la lucha que se ha mantenido, esa lucha entre Dios y su pueblo, en la segunda parte de Números, puede ser que alguien pregunte, ¿quién está en control aquí? ¿Son los pueblos de Israel o está Dios? Por 40 años en el desierto no hay nada de progreso. Parece que ni siquiera Dios puede controlar a su gente, pudiera pensar alguien. Tan pronto que Dios deja de castigar a su pueblo, comienzan nuevamente a pecar. ¿Qué nivel de rebeldía realmente? ¿Verdad? Las decisiones y las decisiones. ¿Para dónde vamos con esto? Pero la respuesta se halla en la tercera parte de Números. Dios había determinado el tiempo de castigo. Ese tiempo se terminó y el pueblo está en camino hacia Canaán. Ahora no hay ningún obstáculo que les pueda tener.
Claro que hay obstáculos. Al comenzar la tercera parte del libro, nosotros vemos dos obstáculos en particular que son los nombres. En ambos casos, el Dios de Israel es mucho más grande y es muchísimo más poderoso. El primer obstáculo viene en forma de Balac y Balaam, ya de camino para allá, pero se encuentran con el primer obstáculo, ¿sí? Repito, en forma de Balac y Balaam. El primero fue el rey de Moab y el segundo sacerdote profeta pagano. En el capítulo 22 al 24 leemos esta fascinante historia. ¿Se recuerdan ustedes? Ya hemos visto cómo Dios está gobernando su pueblo por medio de un pacto que se define en leyes, bendiciones y maldiciones. En el capítulo 22 conocemos a Balac, este rey de los moabitas, y aprendemos cómo él trató de adueñarse del trabajo divino. El segundo obstáculo para Israel está en los campos de Moab. Era su propio pecado. En el capítulo 25 nosotros vemos cómo ellos fornicaron con las moabitas y cómo llegaron hasta participar en los sacrificios de Baal. Número nos dice, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, pero su juicio fue rápido y agudo. Vemos también que casi por primera vez hay alguien que no fue a Moisés, celoso por Jehová. Por la reacción inmediata de Fines en contra de este pueblo, el furor encendido de Jehová se apaga y Jehová hace un pacto sobre el sacerdocio con Fines y su descendencia. Una buena pausa aquí. Usted conoce la historia de Fines, ¿verdad? Y si no la conoce, le invito a que vaya a este capítulo y que la lea. La actitud de Fines es la que movía en un futuro a los fariseos chamaitas en tiempos de Jesús. Un fariseo chamaíta era Saulo de Tarso, que creía que perseguir a aquellas personas que adoraban a alguien que no fuera Jehová de los ejércitos era correcto. Castigarlas e incluso matarlas era correcto. Y ese celo que tenía Saulo de Tarso era traído desde aquí, desde la actitud de Fines, ¿verdad? Esa actitud de defender, celar a Dios y hasta incluso poder matar para que se hicieran las cosas como Dios, como Jehová de los ejércitos quisiera. Y el Saulo de Tarso, no conocer o no entender que Jesucristo era Dios revelado, tenía esta actitud. Interesante, ¿verdad? Y entonces llegamos a Deuteronomio, al último libro del Pentateuco. Moisés no tenía mucha confianza en la capacidad de memoria de su pueblo, ¿verdad? Moisés se había dado cuenta que el pueblo de Israel olvidaba y olvidaba constantemente. Moisés se había dado cuenta que el pueblo de Israel rápidamente hacía pasar por alto lo que Dios había hecho. Entonces, tenemos el libro de Deuteronomio. En este libro de Deuteronomio, Moisés termina su ministerio con una serie de 3 discursos. Usted sabe que Deuteronomio es un libro en donde Moisés, ya cuando están terminando esos 40 años y están a punto de llegar y a pasar y a tener la tierra prometida, da una serie de 3 discursos al pueblo. En estos 3 discursos, o mejor dicho, mensajes, Moisés interpreta y predica el significado de todas las cosas que le habían pasado a Israel. Les recuerda y les dice por qué habían vivido todo lo que habían, lo que existió, lo que pasó. Moisés no está muy seguro de que los israelitas le hagan caso. Sin embargo, Moisés hace un gran esfuerzo para hacerles ver a este pueblo ciego, levantando y explicando toda su historia, toda su ley de Moisés. Pretende preparar al pueblo para entrar entonces en Canaán. Tenemos que recordar también que es una nueva generación. En este momento ya es una nueva generación, porque Dios había permitido que ya no fuera la generación que pecó, la generación que tuvo esas decisiones en el desierto, sino que fueran una nueva la que fuera a entender. Entonces es necesario también poder trasladarles toda esta información, ¿verdad? Todos los que tenían más de 20 años cuando mandaron los primeros espías ya murieron en el desierto. Todo este pueblo de Deuteronomio o eran niños en el tiempo del Éxodo o nacidos en el desierto. Quedan solamente 3 de la primera generación. Moisés, Josué y Caleb. El pueblo recibió la ley de Dios casi 40 años antes. Y ahora Moisés tenía que aplicar esta palabra de Dios a la nueva situación de Canaán. Esto es la tarea de Deuteronomio, ¿verdad? Es la tarea encontrada aquí en Deuteronomio. Capítulo 1, versículo 1 al 4:43. La primera parte de Deuteronomio es el primer discurso, ¿sí? En este primero de sus 3 mensajes, Moisés les está contando al pueblo las grandes obras de Dios, desde la salida de Egipto hasta su llegada.
Es interesante que usted pueda leerlo. Si nunca ha tenido la oportunidad de leerlo, yo le invito a que lea y se va a dar cuenta cómo Moisés está haciendo un resumen de todo lo que vivieron hasta su llegada a los campos de Moab. Moisés les está hablando también de la rebelión y del pecado de Israel. Y el propósito de este discurso se revela eh, en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 32 al 35. Vamos a leer. Aquí está el propósito del libro. Deuteronomio 4, del 32 al 35. Y dice así. ¿Por qué pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo a otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa? ¿O se ha ido otra cosa como ella? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Hablando de medio fuego como tú la has oído sin perecer. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación en medio de otra nación? Con pruebas, con señales, con milagros, con guerras, con mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Miren qué importante. Ese es el propósito de la enseñanza. Dios les está diciendo algo así como que Él te mostró todas estas cosas que han vivido para que supieras que Él es el Señor, nuestro Dios, y que no hay ningún otro, ¿verdad? Y aquí se encuentra. Este primer discurso es la base de todo. El segundo discurso, capítulo 4, al versículo 44 al 26, 19, en su primer mensaje, Moisés hizo que su pueblo mirara hacia atrás. Él quería que Israel contemplara su pasado. Él quería con el primer discurso que se dieron cuenta de todo lo que han vivido y que hay un propósito por el cual lo han vivido. Y la manera en que la mano poderosa de Dios los había llevado hasta ese punto. Aquí es importante que como cristianos pudiéramos entender también algo muy importante de nosotros. Hermanos, siempre es importante ver hacia atrás, ver las cosas que hemos vivido, que hemos pasado, para que nos demos cuenta nosotros de que Dios, de cómo Dios ha tenido un propósito en lo que hemos vivido, ¿verdad? Cómo la mano poderosa de Dios se ha sostenido en misericordia y justicia a pesar de nuestra rebeldía. Habiendo visto el fundamento del plan de Dios, ahora Moisés en este segundo discurso comparte una visión del plan que habían tenido. Esta visión constituye la mayor parte del libro de Deuteronomio. Por eso está desde el 4 al 26. Ese segundo discurso cumple la mayor parte del libro. Esos 21 capítulos presentan una visión de lo que va a suceder después. Dirían ellos que lo que se presenta aquí es una serie de leyes, nada más y nada menos. Dirían también que la ley es una cosa y la visión es otra, ¿verdad? Pero aquí se encuentra todo esto. Y el tercer discurso, la decisión, del capítulo 27:1 al 31:8. En su último mensaje, Moisés hace su llamado. No pide una decisión individual, sino una decisión comunal. Llama al pueblo a obedecer y a vivir, habiendo establecido que el pacto entero se basa en la gracia y en la misericordia de Dios. Llama al pueblo a aceptar esta gracia, ¿sí? Una vida ordenada y protegida por la ley, a vivir. Moisés explica también cómo Dios castigaría al pueblo en caso de que no lo obedeciera. Pero este castigo y esta maldición, tanto como la bendición, es parte de este pacto de amor. Como decía el autor de Hebreos, porque el Señor al que ama, disciplina y azota todo lo que percibe como hijo. El mejor resumen que podemos dar de este último mensaje de Moisés son sus últimas palabras del capítulo 30. Ese es el mejor resumen que nosotros pudiéramos en ver. Veamos, Deuteronomio 30. Leamos del 15 en adelante. Lo voy a leer en nueva versión NTV, nueva traducción viviente. Ahora escucha en este día, te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno, le dice Moisés al pueblo, que ames al Señor tu Dios y que cumpla sus mandamientos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones.
Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. ¡Ay! Si eligieras la vida para que tú y tus hijos puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y a comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esta es la clave para tu vida. Y si amaras y obedeceres al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Lindas las últimas palabras de Moisés en este último discurso. Terminando entonces este panorama al Pentateuco, desde Génesis y la creación de todo el mundo hasta Deuteronomio y la salvación del pueblo de Dios, hemos visto casi todos los grandes temas de la Biblia en su forma resumida, seminal. Al terminar con esta lectura, nosotros quedamos impresionados porque cómo ha sido Dios de fiel y constante y perseverante al pueblo. Ya hemos visto que desde el principio y hasta el fin de nuestro Dios, Él es el mismo. El mismo en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, como dice Santiago 1:17. Quiera a Dios que este estudio nos ayude a volver a la mina del Pentateuco para buscar, secar y utilizar todos los tesoros que Él nos tiene aquí. Y que esta clase pequeña pueda servirle a usted, amado hermano y hermana, para que indague más, para que estudie más, ¿verdad? Que esto es algo importante entonces para nosotros como tema, ¿verdad? Importantísimo. Que el Señor le bendiga. Estamos llegando a lo último de nuestra clase. Esta semana, usted en el foro responde a esta pregunta. ¿Cuál es el tema principal de la historia de Balaam y Balac? Va a ir a leer en números la historia de Balaam y Balac y entonces va a reflexionar y con sus propias palabras va a colocar aquí cuál es la respuesta, cuál es el tema principal, ¿no? ¿Cuál es el tema principal de la historia de Balaam y Balac? Y la respuesta la coloca esta semana en la plataforma. Que el Señor los bendiga, hermanos. Cualquier cosa, como siempre les digo, estoy ahí para servirles en el WhatsApp. ¿Me vieron? Dios los bendiga muchísimo. Bendiciones.